Y finalizó la audiencia pública en el caso Beatriz contra el Estado salvadoreño, aunque aún no se conoce la resolución de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el siguiente informe, veamos cuáles fueron los alegatos presentados por ambas partes. No va a vivir el niño al nacer, pues. Yo creo que sería lo mejor que lo hicieran, pues, por salvar mi vida, pues. Este es un fragmento de la grabación en la que Beatriz solicitó la interrupción de su embarazo ante el riesgo que corría su vida de continuar la gestación. Dicho material fue presentado como evidencia en el segundo día de la audiencia pública en el caso Beatriz contra el Estado salvadoreño, que se realizó en San José, Costa Rica. En esta ocasión, la representación de las víctimas solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenar al Estado salvadoreño que se creen condiciones para el acceso al aborto y resarcir los daños para la familia de Beatriz. Que ordena al Estado del Salvador lo siguiente. 1. Repare integralmente a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas. 2. Genere condiciones jurídicas que aseguren el acceso a los servicios de aborto seguro de conformidad con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud. 3. Adopte leyes y políticas públicas integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica y de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Para ello, debe garantizarse que el aborto se realice sin necesidad de autorización previa y garantizando atención médica, incluida la atención psicológica de manera inmediata. Y 4, dado que no existe en este momento, elabore guías de práctica clínica que asegure el acceso a métodos de diagnóstico y tratamientos en casos que se requiera practicar un aborto. La representación del Estado también respondió a la solicitud de despenalizar el aborto tal y como lo piden colectivos feministas, una decisión en materia judicial que aseguran no puede ser impuesta a los estados. Ningún tratado de derechos humanos aplicable a los estados del continente establece expresamente que los estados estén obligados a adoptar un modelo de política criminal específico en relación con el aborto. Tampoco se ha comprobado una costumbre internacional en tal sentido. Por el contrario, los propios estados han determinado muy variadas formas de abordar este tema. Las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que aunque el Estado asegura que la vida de Beatriz no corría riesgos, hay pruebas que demuestran lo contrario. Existen constancias médicas que explícitamente lo señalan, tales como los informes médicos del 21 de febrero del Hospital Nacional Rosales y del 22 de marzo del 2013 del Hospital Nacional de Maternidad. Además, a diferencia de otras mujeres con lupus, Beatriz tenía un especial riesgo de serias complicaciones durante la gestación, en vista del antecedente catastrófico de su primer embarazo con preeclampsia, que convergía con otros riesgos como la anencefalia del feto. Una vez más, las litigantes del Estado salvadoreño defendieron sus argumentos sobre la realización de la cesárea por la que interrumpieron el embarazo de Beatriz a las 28 semanas de gestación. La causa, sus señorías, estuvo asociada a que los médicos estaban enfrentando a una situación excepcionalísima, a la que, como expresaron varios miembros del equipo médico en la audiencia del recurso de amparo, nunca habían tenido que enfrentarse antes. La concurrencia del lupus, la nefritis y la preeclampsia del primer embarazo de Beatriz con el diagnóstico de anencefalia de su hija por nacer. Lo que ocurre es que en este caso es que al actuar así no lo han hecho dentro de una conducta típica, porque la finalidad directa del procedimiento no es producir la muerte del ser humano por nacer, como sí lo es el aborto, cuyo éxito se mide porque se haya causado correctamente esta muerte. La finalidad del procedimiento es salvar la vida de la mujer y si eso tiene como consecuencia indirecta, no deseada, la muerte del que está por nacer, definitivamente no se trata de un aborto en el sentido del Código Penal, sino de una terminación del embarazo que tuvo como fin proteger la vida en riesgo de la mujer. Y es que momentos de tensión se vivieron también durante esta nueva jornada de alegatos, sobre todo en la participación de los jueces con los juristas. Haría un gran favor en ponerle esa sentencia. Permítame, porque esto lo está repitiendo, ya lo dijo antes, así que por eso... Pero, sí, señoría. Y abortan las mujeres cuando tienen dinero en clínicas privadas. ¿Es así? Y hay una, o no, o la idea es que en virtud de la prohibición, efectivamente, la regla general es... Las partes involucradas tendrán hasta el próximo 24 de abril para presentar los alegatos finales escritos que sustenten el caso, por lo que se esperaría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda emitir una resolución en los próximos meses. Fernando Morales, Noticiero Hechos.